Buenas noches, mis niñas y mis niños. Una noche más aquí en Canal 13 Canarias, en riguroso directo en vuestro programa Confidencias con un servidor, Juan Santana. Estimados amigos y amigas, esta noche voy a hablar de alguien que para mí, sin duda, mi fe ante este individuo es férrea. Siempre he dicho que cuando yo abro una investigación, cuando se me da a conocer algo que esté dentro de mis campos, sin duda yo siempre intento estudiar, asumir, no interpretar lo que está escrito y comprobar realmente, e inclusive si llegan a haber pruebas peritales referente a lo que realmente esta noche les vengo a mostrar. Bien, esta imagen que ustedes ven aquí es la representación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Muchísimos de los canarios, sobre todo, sabemos que estamos unidos con Venezuela porque nuestros antepasados tuvieron que emigrar pues a buscar la comida, sobre todo cuando la época de la guerra civil y todas estas historias, por la que realmente el canario no le ha sido fácil tampoco salir hacia adelante. Entonces, aquellos que regresaban, que habían hecho fortuna, otros que no, otros que llegaron a quedarse, otros que abandonaron sus familias aquí y conocieron otras mujeres e hicieron familias allá. Lo cierto es que en Canarias se empieza a introducir la imagen de este doctor, porque realmente en Venezuela, principalmente, independientemente del resto de Latinoamérica, se le empieza a conocer como el siervo de Dios. Una persona que empieza a obrar en milagros dentro de la salud después de su fallecimiento. Entonces, esta noche, para mí es de un gran interés lo que yo les voy a transportar para que sepan que, como siempre bien digo, detrás de un hombre y detrás de una mujer siempre hay una historia. Detrás de este señor hay una historia bellísima. Pues nada, compañero, buenas noches y cuando tú quieras me pasa la llamadita, si eres tan amable, por favor. De acuerdo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. En 1970. Vale. 1960. ¿Y el día y el mes serías tan amable también? El 12, a ver, 12. el 12 de 9, del 12 de septiembre del 70. El 12 de septiembre de 1900... De 70, ¿Del 70? sí. ¿Qué quiere preguntar usted referente a esta fecha? Lo único que preguntar es, a ver lo que usted ve ahí. Me da la ligera impresión que me va a tocar esta noche, compañero, es el juguetito de la noche. Todavía no había entrado un juguetito para mí. Señor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted nace en el año 70 o nace en el año 60? Es septiembre del 70, 12 de septiembre del 70. 12 De septiembre del 70, del 70. sí. Vale. Bien. ¿Qué pregunta es la que usted desea hacerme? Lo que usted ve ahí, a ver, las cosas me Yo van mal. por ver ahora mismo veo muy bien. Hace poco, inclusive me he graduado la vista,
pero lo que yo quiero que usted realmente me haga una pregunta específica de algo de lo que realmente a usted le pueda estar ahora mismo pues inquietando, algo que usted considere que está que le está atrapando y no le deja avanzar, referente a una pregunta solamente de aquellas inquietudes o incertidumbres que usted puede tener. Hombre, en mi casa estamos así, la gente, mi familia dice que yo tengo la culpa, que el malo soy yo, y yo no Sí. sé por qué será. Y lo único que te puedo decir, que cuando voy a la iglesia, se me Sí. tranca la respiración. Que cuando vas a la iglesia se te tranca la respiración. ¿Eres de ir mucho a la iglesia? Sí, a veces sí voy. Mm. Mm. Ahora mismo, este año, ¿cuántos años cumpliste? 55. 55. ¿Tienes alguna enfermedad, alguna patología? Artrosis en la mano, a ver si me da por inútil por enfermedad, porque no puedo mover los dedos. O sea, me, me dio la baja, pero ay, volví, no sé si me dio la baja, volvió, me dio otra vez. Yo tengo, el médico me dio de alta otra vez. Bien, bien. Entonces, usted lo que me dice es que usted se siente solo, se siente... Solo no, solo me siento. Lo malo que lo que es que la misma familia va contra mí, que eso es el malo de la película. Sí, Sí, pero ¿qué voy a hacer? Soy hermano. Y a usted es veces voy a la hermano de... iglesia, Sí, y a veces se me tranca la respiración. ¿Sabes lo que tengo? No me gusta, me gusta ir al cementerio, pero es que no me deja entrar porque tengo, qué sé yo, o el miedo, o entrar, o no tengo, puedo entrar al cementerio porque no sé lo que tengo. Yo sé que, no sé, una cosa que me tiene retenado, una cosa que le tiene... que me voy a la iglesia, pero Sí, después se me tranca la respiración y oyo la misa, pues después al cementerio que no puedo ir al cementerio, y qué sé, no me deja entrar. no le dejan entrar. O sea, es como una fuerza. Usted está sintiendo, ¿no? Como que cuando usted entra dentro de una iglesia católica, como que a usted se le tranca la respiración, ¿no? Sí, como, Bien. ¿Usted ha probado hablar con un sacerdote de la iglesia católica por si por casualidad habría que hacerle a usted un exorcismo? no, ¿Usted ha hablado o ha tenido alguna riña o alguna discrepancia con el sepulturero del cementerio de su pueblo? no, Vale. Pues yo le voy a decir una cosa, señor, estimado amigo, y se la voy a decir inclusive además antes de cortarle la llamada. Usted tiene más cuentos que callejas, ¿de acuerdo? Primero que nada, porque la fecha que usted me está dando no corresponde. Esa es la primera. La segunda, si aquellas personas que realmente están en su entorno, usted está diciendo que le hacen sentirse culpable, si usted me dice que al entrar dentro de una iglesia, como es un santuario, como es que es un sitio de paz, de reconciliación, donde hasta inclusive muchísimas personas que no creen a veces entran porque sienten ese sentir dentro de ese interior, está claro de que evidentemente hay una prueba en la cual usted esta noche creo que se ha equivocado. Primero, de programa y lo segundo, de persona. Yo que usted lo suyo me lo haría mirar con un psiquiatra. Dicho todo esto, compañero, si fueras tan amable, no creo que deba de seguir hablando con este señor. De acuerdo, gracias. Bien, puedo continuar, ¿verdad, compi? Vamos para adelante. Bien, como les estaba diciendo, esta imagen
que ustedes ven aquí, hay varias representaciones. La más usual, esto es el busto, ¿no? La más usual que nosotros podemos ver, que inclusive se compran en tiendas, sobre todo tiendas donde venden temas dentro de lo que es el mundo esotérico, donde se venden imágenes, donde se venden deidades como pueden ser las yorubas, santos católicos, incienso, velas y demás. Verán que este señor hace presencia también, sobre todo a la venta, dentro de esos establecimientos. Bien. Este señor está por encima inclusive de los campos esotéricos. Cuando esta persona realmente llega a caer, esta persona no, esta imagen llega a caer en las manos realmente de nosotros, de los canarios, traídas desde ese otro continente, es a nuestros antaños. Y aquellas personas que estuvieron en Venezuela y que regresaron, aquellos que se les llaman inclusive hasta indianos, ¿no? Que hay una fiesta que además se celebra, la Negra Tomasa, también tiene una historia la Negra Tomasa, la verdadera Negra Tomasa. Entonces, cuando se presenta ante nosotros, es como la representación de un santo, lo cual no es, y a lo largo y extendido del programa ya les explicaré, no es, pero no es porque la Iglesia Católica, que también, vamos a ir por partes. Bien, vamos a centrarnos en que muchísimos de ustedes en vuestros hogares seguro que habrán heredado de alguien que estuvo en Venezuela y que les trajo una imagen similar a esta, o puede ser que esté vestido inclusive como una que llegó a mi poder, que ya tiene, es de este tamaño, pensaba traerla, y está vestido completamente de blanco, pero de doctor, ¿no? O sea, está con su... que tiene 200 años ahora mismo aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que prácticamente un siglo y medio antes de que llegara, ¿no? Y más. Porque creo que cuando llegó a mis manos yo tendría como aproximadamente unos 26 o 27 años, aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, sobre todo, como bien dije, que detrás de cada hombre, detrás de cada mujer, hay una historia. Vean qué historia tan importante lo que este individuo hizo en vida y lo que luego posteriormente se ha demostrado que realmente ha obrado por las creencias y por la fe de muchísimas personas hacia José Gregorio Hernández Cisnero, llamado también el siervo de Dios. Hay muchísimas mujeres que hoy, en esta noche, en este programa, que me estarán viendo y dirán, ay sí, que además a mí me dijeron que era el que ayudaba a las mujeres también cuando venían a parir, ¿no? Como decimos nosotros, a parir, a dar a luz. Vale. Bueno, pues sí, también, usted lleva razón. Bien. José Gregorio Hernández Cisnero, el apodo es José Gregorio, o sea, quiere decir que realmente como se conoce es como José Gregorio. Es nacido el 26 de octubre de 1864 en el estado de Isnotú, en Venezuela. El fallecimiento se ocasiona el 26 de octubre, perdón, el 29 de junio de 1919, a la edad de 54 años, justo en la capital, en Caracas, siendo la capital de Venezuela. Venerado en Venezuela y lugares con una importante colonia de venezolanos como las Islas Canarias. Beatificación en trámite. Canonización en trámite. ¿Cuál es la festividad realmente de donde nosotros pues podemos ofrecerle, donde podemos, que ya les diré las cosas que realmente se les suelen ofrecer? Es el 26 justo de octubre.
Bien, este peculiar individuo perteneció a la orden franciscana de seglares, tal cual dicha ordo franciscanus saecularis, que es la rama de la familia franciscana para los laicos, o seglares que se sienten llamados por Dios y a vivir la vocación franciscana. Originalmente se le denominó hermanos de penitencia. Luego, tras la primera regla aprobada por la Iglesia Católica, Venerable Orden Tercera de San Francisco, Tertius Ordo Regulis, Sanctis Francisci, en latín, desde el año 1978. O sea, esta orden realmente se crea inclusive después del fallecimiento, pero ya existía esa orden y además autorizada por la Iglesia Católica. Bien, pasamos a sus comienzos. Dentro de su infancia, ya he dicho dónde ha nacido, en una pequeña localidad en la cordillera andina, siendo el primero de 6 hermanos, de ascendencia colombiana y española canaria respectivamente. Bien, donde mis averiguaciones, donde realmente he llegado a concluir de que esa descendencia que primero dice y española canaria, debo decir, bueno, aquí tú podrías considerar esto como una errata. Es verdad que Canarias pertenece a España, pero realmente la rama de donde procede parte de aquella familia de las Islas Canarias es de la isla de Tenerife. Toda su infancia la vivió en su pueblo natal, bla, 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 bla. Su padre era dueño de un comercio en la localidad, posición. A los 13 años de edad, José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar una carrera, y era la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre lo convenció para que estudiara medicina. Para ello, tuvo que trasladarse a la ciudad de Caracas para realizar su bachillerato. Bien, estudios que realiza en Europa. En el día 28 de junio de 1888, José Gregorio Hernández, recibe el título de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Luego de graduarse, el gobierno de Venezuela le otorga una beca que le permite viajar a París, Francia, con objetivo de profundizar sus conocimientos en áreas más aplicadas de la medicina, que para entonces ya, aún todavía en el país de Venezuela, no eran bien conocidas. En noviembre de 1889, ya se encontraba cursando estudios en el laboratorio de histología de Matías Duval. Durante dichos estudios, José Gregorio profundizó en las áreas de la microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental, entre otras. Terminando sus estudios en esa ciudad, solicitó permiso y se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica y seguir un nuevo curso de bacteriología. Culminando sus estudios, Hernández regresa al fin a Venezuela como profesor en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovecha para traer valiosos equipos médicos al Hospital Vargas. A él se debe la introducción
Fíjese lo que les estoy ahora mismo diciendo. El primer microscopio que entra en Venezuela, entre otros aparatos más avanzados dentro del campo de la medicina, después de haber logrado todos estos objetivos dentro de sus carreras, el primer microscopio que entra en Venezuela es de la mano de José Gregorio Hernández Cisneros. Carrera profesional. Bueno, en 1891 Hernández regresa de Europa. En el mes de noviembre de ese año comienza su actividad como docente de las cátedras, etcétera, etcétera, filosofía experimental, convirtiéndose además en el fundador de ambas. Además, al concluir sus estudios de posgrado, tanto en París y en Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir con recursos del Estado venezolano los materiales necesarios para instalar el laboratorio, el primer laboratorio de fisiología experimental de Caracas, así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas dentro de esa propia universidad. Por otra parte, ya he dicho que el microscopio fue introducido por medio de él. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía, Patología Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de la Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, y que fue regentada en ese entonces, en 1911, por el doctor Felipe Guevara Rojas. Por otra parte, fue el fundador de la Cátedra de la Bacteriología, la primera de esta disciplina que se fundó en América. Presten atención, en América. Y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina en 1906. Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas con observaciones de fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. También coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular de Virchow. Y por otra parte es destacada su faceta como filósofo y biólogo, conociendo también inclusive a ciencia cierta la física y la química y además las matemáticas. Su labor docente fue interrumpida en dos ocasiones. La primera cuando se decide hacerse, presten ahora atención, cuando decide hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno en la Cartuja de Fameta. Bien, aquellos que no sepan lo que es una cartuja, sabemos que están, por ejemplo, las monjas de clausura y están los monjes de clausura. Bien, una cartuja realmente son individuos que desde el momento que cruzan la puerta principal de ese recinto, de ese monasterio, de esas tierras que están blindadas por muros, dejan atrás por completo sus vidas, sus familias y sus seres queridos y se dedican única y exclusivamente a vivir de lo que cultivan, de lo que ellos, pues, gallina, pollo, lo que ellos crían dentro de su granja y a la plena y directa
oración, con el encuentro con Jesucristo. A la cual, continúo literalmente, llegó el 16 de julio de 1908 y de la que regresó el 21 de abril de 1909, reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo ello, sin duda de haber estado dentro de esa cartuja de la Orden de San Bruno, realmente su impulso era la inquietud de estar realmente y poder seguir llevando a la práctica para poder ayudar al semejante, que es cuando pasa a ser parte de la tercera orden seglar de franciscanos, y que realmente su camino es ayudar a los seres, a las personas que sufren de enfermedades. Bien, tuvo varias interrupciones más dentro de su carrera, como pudo ser en un momento determinado cuando el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, que decreta el cierre de la universidad, en fin. En enero de 1966, tras la fundación de la Escuela de Medicina Oficial, pues funcionó en el Instituto Anatómico. O sea, quiere decir que él es el que propulsa que realmente se vuelve otra vez nuevamente a abrir las universidades de medicina, y lo hace desde el Instituto Anatómico, consiguiendo realmente ese objetivo. Hubo otra interrupción, pero esta vez sin apartarse del ámbito académico, ya que en 1917 viaja a las ciudades de Nueva York y Madrid. Madrid, sí, la capital de España, a terminar de realizar estudios, quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras el doctor Domingo Luciani, que reinicia su actividad, Bien. Fue enterrado en la iglesia de la Virgen de la Candelaria, en la parroquia Candelaria, en Caracas. Esta iglesia fue fundada por canarios en honor a su patrona, la Virgen de la Candelaria, precisamente por los lazos históricos que existen entre las Islas Canarias y Venezuela. En este archipiélago, que he repetido, que, bueno, ya la isla de La Graciosa al final ha pasado a ser la octava isla, porque anteriormente decían, somos 7 islas, pero somos 8, y se decía la octava isla es Venezuela. A raíz de su fallecimiento, tanto en Venezuela como aquí en Canarias, empieza a haber una veneración popular referente a este doctor y una devoción que se acrecentaba por la gran colonia venezolana residente allí. Quiere decir que la forma en que se transfiere, ya lo dije al principio, aquellos que viajaron, aquellos que estuvieron, y aquellos que inclusive fueron venezolanos y regresaron con aquellos que realmente de nacimiento eran canarios. Hablamos de la valoración de su obra. Bien, dentro de la medicina. Estoy hablando dentro de la medicina. Bueno, pues los casos que realmente como él pudo resolver fueron tuberculosis, neumonía y cuando llegó lo que le llamaban la peste amarilla, que realmente dentro de la medicina se llama la fiebre amarilla. Por su capacidad de manejar los recursos derivados de las técnicas complementarias de diagnóstico, bacteriología, etcétera, etcétera, para lograr una cabal interpretación dentro de los procesos donde el angor pectoris es el origen palúdico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de estos temas son temas dentro de los campos de la medicina, donde no vamos a desarrollar esta parte porque realmente no es bien lo que yo deseo transmitirles a raíz de todo esto.
Sobre todo la personalidad de este individuo y el legado. Era conocido como un profesor culto. Hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, dominaba el latín. Era músico, filósofo y poseía profundos conocimientos de teología, que es la carrera que comienzan pues dentro de lo que es realmente los estudios de la teología, aquellos que al final pues van a ser o consideran que son llamados por lo que se dice la llamada de Dios y van a dedicar sus vidas a consagrarse como sacerdotes, o inclusive aquellos teólogos que tenemos que realmente cursan esta carrera de 5 años, creo que es, cuatro, creo que son 4, sí, 4 años. Ahora mismo, bueno, no lo sé, quinto me parece que sería para los que se van a ordenar. En fin, ahora mismo tengo una pequeña confusión con esta cantidad de tiempo. Pero estos que realmente no van a ordenarse como sacerdotes, para hacer es llevar esa vida como pastores de la Iglesia Católica, como sacerdotes, pues son los que realmente pues, son encargados de, inclusive en nuestros colegios e institutos, de dar clases de religión. Vale. ¿Qué religión? La católica. Bien. Ya hablando referente a todo esto, formó una escuela de investigadores quienes desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. Discípulos de Hernández fueron, entre otros, el doctor Jesús Rafael Riqués, quien fue un sucesor de la cátedra de la bacteriología y demás, y Rafael Rangel, considerado como el fundador de la parasitología nacional. En cuanto a sus creencias, era profundamente católico. Condición que nunca entró en conflicto con su labor científica, como apunta el doctor y garantiza en un documento el doctor Juan José Puiggob. Su faceta religiosa, con todo lo encomiable, sí, está bien, correcto, que sea considerada en el plano místico, no debe opacar, o sea, no debe oscurecer el inmenso aporte que realizó a la ciencia médica venezolana. Bien, hemos hablado de la cartuja, hemos hablado de todo esto y sin duda alguna lo que realmente se verifica de este señor es que está claro de que iba en paralelo con la Iglesia Católica. Bien, debo de anunciarles que el fallecimiento de este doctor fue a la edad de 54 años, cruzando una carretera después de haber atendido a un enfermo, fue arrollado por un coche. Al haber pertenecido durante muchísimos años de su vida a esta orden franciscana, la Iglesia realmente en su fallecimiento hasta inclusive llegaron a ser una profesión por medio de los frailes capuchinos, que hablamos de otros que también son sin duda monjes de clausura. De ahí se desprende esa sensibilidad y el amor por los más necesitados y el carisma y la vida de San Francisco de Asís. Quiere decir que si en este caso la Iglesia Católica, dentro de tantas órdenes como ya he nombrado, dentro de esa cartuja, dentro de los franciscanos, donde pasa a ser franciscano seglar, donde inclusive los monjes de, correcto, son frailes, ¿de acuerdo? La diferencia porque llevan una vida activa, no contemplativa. Capuchinos,
consideran que realmente ya ellos consideran que todo esto de lo que se está hablando, de su sensibilidad, su amor por los necesitados, le comparan, hay una comparativa con lo que él realiza, que es con la labor de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente, a quien sirvió a través de sus pacientes, dando lo mejor de él sin importar altas horas de la noche o condiciones climáticas adversas. Testificado, vivió el Evangelio como San Francisco de Asís y lo hizo suyo. Paso a la parte y vamos concluyendo para yo realmente ir sin duda a lo que voy a terminar de argumentar referente a este. Para mí es un santo. Les explicaré ahora realmente por qué para mí y por qué para la Iglesia Católica todavía sigue siendo venerado. Pasamos a la parte donde se solicita la beatificación y posteriormente la canonización, que sigue estando parada por la Iglesia Católica. Primero, por sus acciones y su ejemplo de conducta cristiana, pidiendo favores y atribuyéndole milagros. Todos, incluido este servidor, hace peticiones para que pueda obrar, pues, a lo mejor en milagros o en realmente, pues, ayudar a sanar a una persona de una enfermedad. Bien. Hecho por el cual la Iglesia Católica inicia en el año 1949, la Iglesia Católica, pero en Venezuela, el proceso de beatificación y canonización, conducido por el arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, ante el Vaticano. O sea, lo traslada a lo que es la sede principal, que es el Vaticano en Roma. Luego de iniciar el proceso y completado los primeros casos, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros es nombrado, afortunadamente, venerable. Es el primer paso. Y a que no se pueden imaginar por un momento quién es el Papa que realmente ya le da el primer paso después de haber obrado en milagros. Pues precisamente de ese Papa que yo hablé también en algunas ocasiones en esta televisión. El santo porque ya ha sido beatificado y canonizado como santo, el Papa Juan Pablo II, siendo el 16 de enero de 1986. Y se inicia, como ya bien dije, el primer paso que lo llevaría a la beatificación. De completarse el proceso, se convertiría en el primer santo de procedencia venezolana. Bien, todo lo que realmente, tanto diáconos religiosos, religiosas, tanto del pueblo y además de una hermandad que se crea referente a todo lo que este señor, luego después de fallecido, obró en milagros, se crea realmente una fama popular en toda Latinoamérica y en todas nuestras Islas Canarias, a partir de esa beatificación que hizo el Santo Padre Juan Pablo II. Pero, como siempre, sabemos que en este caso todo es después de su fallecimiento. Bien, la causa y la canonización en 1948 paralizó solo la distancia de la beatificación y por lo tanto era un paso nada más que había que dar la posibilidad de rendirle culto en los altares. Quiero decir que este señor debería de estar ya en los altares de nuestras iglesias católicas. Sobre todo porque
hubo comprobaciones, pruebas fehacientes, donde personas que se encomendaban hacia él eran curadas dentro de la salud. Y donde hay pruebas, además documentadas, peritales, que ahora les mostraré, no puedo porque no se llega a ver realmente, pero le voy a decir una de aquellos milagros creados por José Gregorio. Está claro que no ha llegado el momento y ahora paso a explicarles por qué no llega el momento en que la Iglesia Católica, a pesar de que se le presente un dossier de este tamaño y que de la mano de dos presidentes además de Venezuela, siendo el último Hugo Chávez, cuando visitó al Santo Padre siendo Papa, Juan Pablo II era la segunda imagen, el primer presidente que viajó en su momento, llevó un busto de José Gregorio Hernández Cisneros, y como obsequio, como regalo, y como realmente, y el segundo, lo que es el Vaticano, recibe de las manos de ese presidente de Colombia, de Colombia. Ese presidente, es que se me vino Maduro ahora por un momento a la cabeza y que no quiero ni nombrar. Chávez tampoco que estuviera muy bien, pero bueno, da igual. Y él hace ese presente también a su santidad el Papa. Bien, les digo cuál es la trama que se esconde detrás de la Iglesia Católica, por la cual realmente sus cónclaves, con todos, y cuantas aquellas personas toman partido en la decisión, como hace poco que se ha beatificado y canonizado a este joven italiano, les explico realmente por qué desde el año 1986 hasta la fecha de hoy todavía determinadas partes y determinados sectores de la Iglesia Católica realmente no aceptan de alguna forma que se haga ese procedimiento cuando la propuesta fue realizada, y digo, por el Papa Juan Pablo II. Bien, voy a continuar con esto, pero yo les voy a decir, uno de aquellos documentos y además peritados donde existe realmente y obra en un milagro realmente esta persona, es en la petición de una madre donde realmente a su hijo, chaval, podrá tener, pues no sé, podría tener en ese entonces entre 10, 11 años, después de tener muchísimos dolores estomacales, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, los médicos deciden pues hacer sus analíticas e inclusive le hacen una placa, o sea, lo que es una radiografía, donde en una parte determinada de su estómago se ve una tumorización. Entonces, lo que queda claro es que hay que intervenir. Bien, en el proceso de que a este chaval pues le siguen haciendo las pruebas, le siguen haciendo, como por ejemplo nosotros ahora vamos a hacer una intervención quirúrgica y tenemos que hacer el pre, ¿no? O sea, analítica, que no tiene que ver el cardiólogo, nos tiene que ver, nos tienen que hacer radiografía o nos tiene que hacer placa, no tiene que ver también el anestesista, bueno, pues el preoperatorio. Bien. Cuando ya el preoperatorio está terminado y está documentado y esta persona, este joven,
realmente ya va a pasar a las manos de la cirugía, vuelven a repetir una placa donde realmente, bajo el asombro de lo que se ve cuando le hacen esa placa, que la intención principal era saber si después de ese tiempo se había rodado, si había crecido esa tumorización, y para saber ellos dónde debían de intervenir para extirpar. Ante la sorpresa de esa placa de aquel grupo de médicos y cirujanos, que constan que eran 3, la sorpresa es que el tumor desaparece. Pero aún siendo poco, como acto inexplicable, si lo tenía hace 3 meses, ¿dónde fue esa tumorización? Aún como eso era casi inexplicable, lo que realmente ven en esa radiografía es, desde la parte del exófago hasta la altura del ombligo, la silueta del venerable y científico doctor José Gregorio Hernández Cisneros. De aquellos 3 médicos, uno fue el que al final escribió al respecto de lo que había sido el diagnóstico de este joven. Sin duda, se supone que se escribieron 2 documentos donde este señor sí, inclusive en el primer documento, manifiesta que después del procedimiento que se hace, llegado el momento determinado de tal, en la última placa que se realiza el tumor hay una desaparición total de ese tumor, pero realmente que en el fondo al final comprueban dentro de una placa que se hace como especie de una silueta que evidentemente cuando es enseñada, sin duda, a su madre, sin duda la madre rompe, imagínense, a llorar, y está claro que la silueta era la representación del milagro que había obrado. Se supone, hablo supuestamente, de que hubieron 2 documentos y que ese primer documento se mandó realmente a desaparecer y que realmente el diagnóstico que hubiese fuese el de tumorización, llegado un momento, etc., el cual se desprende y se desaparece, se desintegra dentro del sistema sin existir células cancerígenas. Bien, ¿cuál es el inconveniente? Que ya estaba documentado, que ya habían, en este caso, las pruebas que se habían podido facilitar, sin duda alguna, a su madre, y donde eso realmente, dentro de esa hermandad que existe en Venezuela, que siguen apostando y apoyando al 100%, porque ese no es el único milagro, sino de muchísimos milagros que ha obrado por su obra de misericordia, realmente la Iglesia Católica lo lleve a la canonización y beatificación. Bien, entramos en el por qué ciertos sectores de la Iglesia Católica consideran que realmente este señor no debe de procederse a que se convierta en un santo. Y es súper fácil de entender. Bien, si yo me dedico a las ciencias ocultas, si yo me dedico realmente a la sanación por medio de las herramientas que a mí se me prestan, si yo tengo un cuarto donde yo realizo mis trabajos, donde realmente
hay pues una exposición determinada de imágenes, como puede ser, pues por poner un ejemplo, los que hayan estado saben que yo tengo todos los calendarios de la Virgen del Carmen, de todos los años se ha puesto ahí en lo que es el cartel de la isleta. Pero si ya entramos dentro, pues hay unas determinadas imágenes que donde inclusive entre una de esas imágenes está la Virgen de la Candelaria. Y donde realmente también se encuentra en un altar mayor como representante de las cortes médicas. Es el que encabeza las cortes médicas. Entonces, si yo dentro de los campos de lo que sería, en este caso, por mis capacidades, por mi don y mi entrega, realmente entregada a esas 43 cortes dentro del culto que yo llevo a cabo para con estas ciencias conseguir al menos pues que una persona sea sanada, que una persona pues pueda alcanzar al menos una calidad de vida por lo menos decente. Está claro que si yo voy a hacer una petición, ¿a quién se lo voy a hacer? Al doctor Negrín. No, ya él ya tiene su reconocimiento. Y un hospital puesto a su nombre. Pero este señor no ha obrado un milagro. Este señor no estamos hablando de una persona que además guardó ese vínculo hasta el final de sus días dentro de la Iglesia Católica en la fe de Cristo. ¿Cómo la propia Iglesia no lo lleva y por qué no se lo permite? Pues se lo voy a decir realmente, porque para la Iglesia Católica, todas y cuantas aquellas personas, como por ejemplo, se dediquen a algo similar o parecido a lo que yo hago, evidentemente, todos estos son cultos paganos. He llegado hasta inclusive a leer donde realmente es utilizado, fíjense yo lo que les he leído, que es utilizado dentro de los campos de la brujería. Claro. Hay algo que dentro de un sector, como ya a las personas, es como por ejemplo la religión yoruba, la santería afrocubana, ¿no? Bueno, pues estas personas, sin duda alguna, a pesar de que ellos llevan su secretismo con lo que son los santos católicos, por ya lo que yo expliqué en su momento, es una religión consolidada inclusive ante el nacimiento de Cristo, pero para la Iglesia Católica son paganos. O sea, paganos quiere decir, esa religión ni existe, ni se debería de creer en ella, ni debería de realmente tener seguidores, ni etc, etc, etc. Pero, claro y conciso, ¿cuál es el kit de cuestión? Que estos determinados personajillos son capaces de echarle un pulso independientemente a un reconocimiento por el cual se lleva luchando ya más de una década para que realmente esté en los altares mayores de la Iglesia Católica. Independientemente que Juan Santana, con sus terapias alternativas, con sus capacidades, con sus herramientas de sanación, que yo no me dedico a hacer brujería, quizás a lo mejor a quitarlas, que son cosas distintas, y las malas energías. ¿Por qué motivo yo que profeso dentro de esta que es mi vocación, por qué realmente se hace esa macabra desviación justificándose en que cuando realmente esta imagen, cuando esta fe como la que yo tengo en él, se erradique, puede existir a lo mejor la posibilidad de que realmente pueda subir a los altares de las iglesias católicas. Yo, como estamos en la recta final, yo simplemente voy a decir, llegado a esta tesitura, yo personalmente, y con todo mi respeto a esa hermandad, la cual, bueno, pues he mantenido contacto, y en su lucha,
la cual para mí, yo digo, hacia adelante. Yo he sido cooperante también en ello. Yo he llegado en un momento determinado realmente desde mi opinión, desde mi sentimiento, hacia lo que siento realmente, hacia hacia este santo. Yo, Juan Santana, aquí en este directo, dice que aunque la Iglesia Católica, y yo muera y no lo pueda ver con mis ojos, de que realmente es elevado a los altares mayores de la Iglesia Católica, porque siguen con la misma pataleta de toda la historia, de que si religión es pagana, que si es utilizado para no sé qué, si es utilizado para lo otro, me importa un pimiento lo que dejen de decir o pensar esos sectores eclesiásticos, porque para Juan Santana, este señor está más que elevado en cualquiera de los altares de cualquier inmueble. Para Juan Santana, este venerable, no, este santo, llamado popularmente como el siervo de Dios, reconocido para mí, sin que un cónclave o un sector determinado de la Iglesia, que son los que tienen la capacidad de considerar dentro de sus investigaciones, cuando ya ha estado claro y se han presentado dossier y no dan el paso para que realmente suceda lo que suceda, yo les digo a todos ellos directamente aquí y en esta televisión que les den por donde cargan los camiones. Porque para mí, literalmente, voy a repetirlo hasta la saciedad. Todas las sociedades ocultas que existen referente y en paralelo a la Iglesia Católica son individuos que lo único que buscan son los intereses, entre muchos de ellos los económicos. Y lo digo abiertamente, exponiéndome e inclusive a lo que quieran realmente. Como si me quieren excomulgar de la Iglesia Católica. Lo que no me van a poder quitar es mi fe en Cristo y mi fe que yo haya depositado y mi creencia a mi Virgen del Carmen y al venerable no, al santo José Gregorio Hernández Cisneros. Porque nadie podrá ir jamás contra lo que es mi fe. Y yo, para venerarlo a él, o a la Virgen de la Candelaria, o a la Virgen del Carmen, o a Santa Rita, o a San Miguel Arcángel, no tengo que entrar en ninguna de vuestras iglesias. La fe no está dentro de las iglesias. La fe es la que lleva uno en su corazón. Estimados amigos, tomen nota. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Ya estamos entrando a la recta final. Ya, bien. A lo largo de otros programas pues voy a hablar de algo también muy hermoso, que es la historia de María Leonza, otra creencia que yo traslado desde Venezuela y que es un culto precioso, basado además en una mitología desde cuando los indígenas, cuando Simón Bolívar realmente expulsó a los españoles, a los castellanos católicos que con su espada la clavaban en señal de la Santa Cruz. Tomamos esta tierra en posesión y en el nombre de Dios y de Cristo. Y que con esa misma espada, al alzarla, aquellos que se rebelaban contra ellos, llegaban a cegarles inclusive sus propios cuellos. La historia es historia y ahí está. Entonces, ese culto que se realiza en un lugar y en un paraje tan hermoso, en breve les traeré toda la información. Amigos, ya saben, al 928024381 y al 928965854 para las personas que me quieran visitar en mi consulta privada.
Gracias, gracias, gracias por permitirme entrar una nueva noche en vuestros hogares. Les amenazo con volver mañana nuevamente y lo que ya ustedes saben. ¡A descansar!